Hola. Una forma interesante de ver el problema de programación y de cálculo de tiempos es verlo como un problema de programación lineal. Básicamente la idea que es, si, si lo que queremos es encontrar los tiempos mínimos lo más temprano que podemos acabar el proyecto, pues lo que podemos hacer es tratar de minimizar ese tiempo utilizando como variables de decisión el comienzo de cada una de las actividades, sujeto a las restricciones de fin a comienzo, que básicamente podríamos formalizarlas como que el comienzo de J tiene que ser mayor o igual a la finalización de todas las actividades I de las tareas que inmediatamente preceden a J. Y además que los tiempos de inicio de J tienen que ser mayores o iguales a cero. A los tiempos de finalización de I, lo único que tendremos que hacer es incluir la condición de que deben ser el tiempo de comienzo de I más la duración de I. Con todos estos elementos ya tenemos los ingredientes adecuados para resolver el problema. Si lo planteamos el problema de optimización de esta forma, efectivamente vamos a encontrar el tiempo mínimo de finalización. Lo que pasa es que los tiempos de inicio de cada una de las actividades pueden ser cualquiera que estén comprendidos entre el tiempo más temprano de inicio y el tiempo más tardío de inicio, porque todos ellos van a dar el mismo tiempo de finalización del proyecto. Si quisiésemos forzar para encontrar los tiempos más tempranos o los tiempos más tardíos, deberíamos incluir dentro de la función objetivo que la suma, por ejemplo, de los tiempos de inicio o la suma de los tiempos de la suma de los tiempos de inicio, bien como un elemento positivo o como un elemento negativo para forzar a que los tiempos se vayan al latest time o que los tiempos se vayan al start time. Vamos a verlo con cómo lo haríamos en Solver para que todo esto quede un poco más claro. Imaginad que tuviésemos que resolver el siguiente problema. Tenemos estas actividades que podríamos poner aquí como variables, el tiempo de inicio de A, de B, de C, de todas las actividades que tenemos aquí. Estas variables que aparecen aquí son los tiempos de inicio, que son las variables de decisión que dejaríamos a Solver para que optimizase. Sería Solver quien eligiese estos valores de aquí. Estas serían las duraciones, que son valores dados por el problema. Y esto sería el tiempo de finalización, que no es más que el cálculo del tiempo de inicio más la duración. Si el tiempo de inicio de D fuese 14, pues más 12, el tiempo de finalización de D sería 26. Ya tenemos casi todos los ingredientes. Nos falta la función objetivo a optimizar. La función objetivo a optimizar podríamos implementarla como 10 veces, por ejemplo, el tiempo de finalización, y es el número que queremos minimizar. Multiplicamos por 10 para primar el tiempo de finalización respecto a otros objetivos de minimización secundarios. ¿A qué me estoy refiriendo con objetivos de minimización secundarios? Pues que podríamos calcular también la suma de todos estos valores, que es la suma de todos los tiempos de inicio. Si además de minimizar el tiempo de finalización, queremos que los tiempos de inicio sean mínimos, pues podríamos incluir toda esta suma también dentro de la función objetivo, diciendo, yo quiero minimizar 10 veces el tiempo de finalización más la suma de todos los starting times. De tal forma que al calcular el mínimo, lo que haría Solver sería calcular el mínimo end, porque está muy penalizado, y entre diferentes posibilidades de tiempo de finalización, calcularía aquellas cuya suma sea mínima. Si por el contrario lo que queremos hacer es calcular los tiempos latest, pues lo que haríamos sería minimizar esto y restaríamos la suma de los starting time. Entonces, los tiempos de inicio serían los latest time. Ya tendríamos todos los valores para definir la función objetivo, cuáles son las celdas que puede cambiar Solver, que son estas, y luego tendríamos que incluir como restricciones, pues, que los datos del grafo, que cuáles son los tiempos de inicio mínimos que pueden tener cada una de las actividades, que no es más que el tiempo de finalización de las actividades que les preceden de forma inmediata.